Estimados amigos, vamos a dar comienzo al encuentro de Roca y Namuncurá, aquí con la presencia a mi derecha de Juan Namuncurá, a mi izquierda de Gonzalo Roca, y queremos agradecer la presencia de mucha gente aquí en el auditorio de la parroquia Nuestra Señora del Socorro, a quien agradecemos la cesión del lugar. Queremos agradecer también la presencia de algunos medios de comunicación, entre ellos el diario La Nación, y también la presencia del obispo castrense, Monseñor Santiago Olivera, y bueno, muchas personas que acompañan este proceso de, digamos, presentación cultural de posiciones diferentes a las que estamos habituados. Hay que recordar además que se encuentran presentes el presidente del Instituto Julio Argentino Roca, Rosendo Fraga, su vicepresidente, el general Raúl Romero, el secretario aquí, Gonzalo Roca, que también hoy va a significar este encuentro extraordinario. Así que yo voy a oficiar como moderador. Les pedimos que las preguntas, por favor, las hagan a través del chat, no a través de... Pedimos que mantengan en silencio los micrófonos quienes están comunicados a través de esta reunión de Google Meet, y los dejo con los protagonistas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos aquí presentes y a quienes nos están escuchando por Zoom, y en especial a Monseñor Santiago Olivera por su deferencia de acompañarnos, y a esta parroquia del Socorro, que creo que es un lugar muy adecuado para este encuentro que estamos teniendo acá con Juan Namuncurá, y que viene muy bien por tantas relaciones que hay. Muchas veces hay coincidencias que se suelen decir casualidades, pero que no lo son más bien como armonías celestiales, me parecen a mí, que son esas causalidades que se reflejan bien unos hechos con otros. Aquí estamos con Juan Namuncurá. Juan Namuncurá es sobrino tataranieto de Ceferino, el lirio de las Pampas, beato cercano a la canonización, cuyas reliquias descansan en Chimpay, su pueblo natal, donde nace justamente en un mes de agosto, y en unos pocos días más se cumplen 146 años de su nacimiento. Es hijo ceferino de Manuel Namuncurá y de Rosario Burgos. Es tataranieto también de Juan Namuncurá, es decir, mi amigo acá Juan Namuncurá es tataranieto de Juan Namuncurá, hermano de Ceferino Namuncurá, e hijo ambos de Manuel Namuncurá, con sangre huilliche todos estos. Y es chosno de Juan Calfucurá, el Napoleón de las Pampas, que supo señorear durante casi 40 años en toda la frontera sur de Argentina. Por mi parte, y estas son las causalidades y las uniones, las armonías celestiales, en mi caso todos saben que soy sobrino bisnieto de Roca, hijo de un hermano, de su hermano Agustín, pero soy tataranieto de Segundo Roca, casado con Agustina Paz y Figueroa, nuestra tatarabuela, quien a su vez era sobrina bisnieta de María Antonia de Paz y Figueroa, la beata mamá Antula, como le decían en su Santiago cariñosamente, María Antonia de San José, los votos que tomó para la obra de Dios, el nombre que tomó para la obra de Dios. Así que hay una relación. El general Roca también era sobrino tataranieto de una santa que también está camino a la canonización plena y que está acá en la iglesia de la Piedad, muy cercana. Así que perfectamente yo, antes de entrar hace un rato, fui a invocarlos acá nada menos que en la parroquia del Socorro, a ambos dos, para que nos guíen en esta
presentación y en estos tiempos por venir. Ya en nuestra presentación del mes de junio, Rolando Hangrin habló sobre un tema crucial que fue algunas reflexiones sobre la identidad mapuche. Y ahí se trató todo lo que normalmente se trata sobre el tema mapuche del siglo XIX, o araucano, mejor dicho, que tuvo que ver con toda la incorporación de Calfucurá, su llegada a Salinas Grandes, la matanza de Masallé, los distintos malones que existieron, los acuerdos con los distintos gobernantes, en el caso concreto, tanto con Urquiza, primero con Rosas, con Urquiza, con Mitre. En todos los casos hubo una relación permanente con quienes estaban gobernando el país. Eso ya se trató y nosotros no es lo que queremos traer hoy, pero quedó en ese momento. Hoy es un encuentro, le pusimos otro encuentro, Roca y Namuncurá, otro encuentro haciendo referencia a Roca. Cuando hablamos de Roca hay un solo Roca. Todos saben perfectamente a quién nos referimos, a Julio Argentino, y es la persona al cual nos referimos. Con Namuncurá, que en el siglo XIX tuvieron varios encuentros, donde hubo una evolución en la historia que tenemos que tomar en cuenta porque seguimos evolucionando, y eso viene bien para la construcción nuestra actual, donde, por ejemplo, Namuncurá, siendo embajador, porque tenía ese cargo, era un embajador de su padre, de Juan Calfucurá, y fue a Entre Ríos después de la batalla de Caseros a entrevistarse nada menos que con el presidente de la Confederación Argentina, que era Urquiza, y en ese mismo momento también en el Palacio San José fue bautizado. Es decir, que empieza a haber toda esa transición más allá que prácticamente hasta el encuentro que ahora vamos a hablar pasan 30 años, 1884. Ya terminada la campaña del desierto, vencidas las resistencias indígenas, el pacto o la rendición por una pactada que se hace con Manuel Namuncurá, donde se lo recibe, interviene justamente el padre Milanesio, los salesianos, y se lo recibe como corresponde a la jerarquía de Manuel Namuncurá. Y ya inmediatamente se le da el cargo de coronel del ejército argentino, se le da el uniforme y con eso viene a Buenos Aires, acompañado de sus hermanos, de algunas personas que lo acompañaban y de un lenguaraz. Y van directamente a la Casa Rosada y allí ya tienen el primer encuentro con Roca, un encuentro ameno, un encuentro agradable, un encuentro donde se transmitieron las cosas que hacían falta también. El mismo Namuncurá pudo transmitir las necesidades que tendría de allí en adelante, no solo para su gente, sino para otros también, hablando de Seihuequi y demás. Es decir, hablando de un entorno sobre lo nuevo, lo que iba a existir, que él lo entendió en plenitud. Y fueron tratados, por supuesto, con muchísimo respeto, y hay de eso muchas anécdotas. Yo no me acuerdo una, pero una Namuncurá que iba caminando por la Avenida de Mayo, no me acuerdo el nombre del coronel con el que se encuentra, pero era un coronel que siendo mayor estuvo a cargo de estar en ese momento ahí en lo que después en Ñorquín, que es donde se produjo el encuentro de Namuncurá y la entrega, y le decía le decía mayor, ya era coronel, pero le decía mayor, lo recordamos con tanto cariño, lo bien que nos trataron y lo bien que hicieron, y yo me vine con usted, vinimos a Buenos Aires y de allí emprendimos una nueva vida. O sea que ese es el trato y todo lo que existió en ese momento. Y los hijos de Namuncurá inmediatamente tomaron, por ejemplo, uno de los hijos. Namuncurá tuvo 12 hijos argentinos. Namuncurá era argentino, vistió el uniforme argentino y era argentino. Tuvo 12 hijos argentinos. Uno
fue al Colegio Militar de la Nación y se recibió de subteniente. Murió al poco tiempo, pero tuvo el grado de subteniente. Otros fueron, por ejemplo, en la Escuela Catedral al Norte, que es la que está en Reconquista al 400, la normal, que se llama José Manuel Estrada, y allí hizo la primera parte de su estudio. Y Ceferino, que tuvo toda esa particularidad, estuvo primero acá en Buenos Aires, después fue al sur, y después finalmente, a raíz del pedido de los salesianos y de Luis Anteña, con el cual tenía una estrecha relación, fue a Roma, donde sin duda que transitó todo, aumentó esa espiritualidad que tenía, que ya acá transmitía ese espíritu de santidad, y que al poco tiempo lamentablemente murió con 18 años, pero bueno, que dejó, y hoy tenemos un santo. Un santo que debo decir en la familia, hay unos Roca, que una tía mía que ya murió, era devota de Ceferino. Y era devota porque era devota por otra tía, que ya esa tía era de los tiempos de Ceferino. Es decir, que conoció a Ceferino, no sé si personalmente, pero digo en tiempos de Ceferino en vida, y había recibido un milagro. Y lo transmitió a la familia. Y hoy mis primos y mis sobrinos son devotos de Ceferino. Son Roca de Apellido. Están a casa. Bueno, está en Chimpay, Ceferino descansa en Chimpay, que fue donde nació, y de allí nos está inspirando. Quiero decir una cosa sobre el Instituto Roca, que me parece interesante. El Instituto Roca nace en el año 2014 y nace para este fin de lo que hoy estamos haciendo. Nace porque en el 2014, centenario de Roca, no hubo ningún homenaje, no iba a haber, no estaba previsto que hubiera homenajes a Roca, siendo que en el cincuentenario el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, las Fuerzas Armadas, el mismo presidente Ilía, que estaba en ese momento, asistió a los actos de homenaje a Roca. En 2014, centenario, no hubo ningún homenaje. Rosendo tuvo la brillante idea, cuando se estaban organizando unos pocos homenajes privados, de decir no. A Roca no hay que hacerle homenajes. Con Roca tenemos que dar la batalla cultural. Y eso fue sustancial, porque es lo que estamos viviendo. Cambiar la fortaleza de lo que es la historia, que es la base del presente y del futuro, frente al relato, que es lo que estamos viviendo desde hace muchos años. Rosendo trajo y lo explicó de una frase de Gramsci, que es lo que estábamos viviendo. Que decía Gramsci: quien domina la cultura domina la política, y quien impone su interpretación de la historia domina el futuro. Ha escrito después algún artículo de la historia como campo de batalla. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo. Por eso el Instituto Roca toma estos temas con esta fuerza, y los estamos como esclarecimiento de la historia, para que sean una buena base para poder generarnos un presente y un porvenir. Y en eso hemos tenido éxito, porque en estos años, Rosendo lo sabe, porque se lo he dicho muchas veces, cuando me convocó y me dijo, vamos a hacer esto, yo le decía, es que ya no puedo ni decirle a la gente, porque todo el mundo, gente amiga, no es que voy a lugares desconocidos. Dice, che, al final tu tío era un genocida o se quedó con las tierras. Y entonces le decía, va a ser duro, pero ese año 2014 Rosendo organizó 50 conferencias con 75 conferencistas, muchos paneles, todas presenciales, estaban llenas, todas llenas, llegamos a tener 300 personas presentes. Y bueno, el éxito es que con el tiempo, a poco de andar, al año siguiente ya la gente me decía, no sabía esto de Roca, no sabía esto de Roca, dimos a conocer la figura de Roca, entonces no sabían eso de Roca. Y hoy, desde hace años, lo único que dicen es, necesitamos un Roca. Es decir, que la figura de Roca está presente, y cuando escuchamos en los medios y todo lo demás, está ligado a esta acción del Instituto y a esta inteligencia de ver de qué manera y qué hacer con estos temas.
Hoy tenemos un tema mapuche, eso lo voy a dejar va a hablar acá Juan Namuncurá sobre esos temas, así que pero hemos hablado en algún momento sobre el tema, los problemas de las distintas cosas que vivimos en los diarios, las quemas, las tomas, los agravios, pero sobre todo las agresiones físicas y a propiedades y demás. Así que bueno, ahora voy a presentarlo a Juan Namuncurá. Y yo me voy a saludar, Marí Marí, Cumelataini. Yo leí, muy bien. Muy bien. Juan Namuncurá es hijo de padre Aymará y de madre araucana, de madre Namuncurá de apellido. Lo mismo que Seferino, son de origen huilliche, en la parte de Namuncurá. Juan Namuncurá es un referente cultural, social y político. Es director del Instituto de Cultura Indígena. Es fundador de Pueblos de la Madre Tierra, el primer partido político de base conceptual originario abierto. Es miembro del Consejo de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Tiene unas mesas que conduce sobre las Naciones Unidas en el Comité Asesor sobre los pueblos originarios y lo relacionado al conocimiento musical ancestral. Dirige la Cátedra Abierta de Estudios de los Pueblos Originarios de la Embajada de Canadá. Juan ha estado en Chile con el Papa Francisco en una larga entrevista. Juan es argentino, es argentinísimo, es músico, es compositor, es profesor de música de la facultad y es amigo mío. Bueno, gracias por la presentación, Gonzalo, tremenda presentación. Gracias por la invitación a la Fundación, al Instituto. Gracias por venir también, ¿no? Porque estos temas a veces se toman muy por la galería por mucho tiempo, y tanto por la galería que de pronto nos encontramos con un supermercado conceptual de relatos sobre estos temas, y después hay que redefinirnos, ¿no? Como llegó a este momento de la historia argentina. Pero quisiera iniciar con un pensamiento que para mí es muy profundo, creo que para ustedes también. Todo tiene un tiempo. Hubo un tiempo de guerra, un tiempo de no querernos, un tiempo también de querernos, de sentirnos que podemos conformar algo único, un tiempo de orden, un tiempo de afectos, de familia, un tiempo de confraternidad. Y creo que de pronto los eventos históricos que pasaban en otros lugares del mundo, de tanta separación de la familia y de la humanidad del hombre con el hombre, a un lugar del mundo como se empezó a ordenar y organizar como es lo que en un principio fue la Argentina, poscolonia, nos cayó una lluvia de problemas de otras sociedades, problemas con desencuentros humanos de corazón y espíritu tan muy profundo, que llegó a Europa a las grandes guerras y la cantidad de millones de asesinados, porque yo creo que en la historia ya uno en la guerra no puede hablar de muertos, sino de asesinatos que hacemos los humanos en pos de nuestros momentos políticos o intereses que en el fondo no dejan de tener una raíz bastante individual en la mayoría de los casos. Nosotros, lo que nos toca, me parece, en nuestro país, es retomar el hilo. Hace un rato hacía un comentario con alguien que nos fuimos un poco a la banquina en nuestra historia, teniendo algo tan rico y tan bien, que fue en origen bien consolidado, ¿no? Porque tenemos la oportunidad, no solamente de lo que todo el mundo habla de la materia en sí misma, de la materia territorial, las riquezas y demás, que eso en realidad no es nuestro, eso es una creación. Dios lo creó para que nosotros podamos vivir felices, exaltarnos a la vida espiritual y a la humildad y al reconocimiento de qué podemos llegar a ser ante una propuesta tan profunda como nos enseña a través de la creación Dios. Entonces, nos fuimos a la banquina porque un montón de cosas reemplazaron a otras, ¿no? Hoy es como más, tiene mayor profundidad al hablar
más de ciertas, de supuestas actitudes justicieras, cuando en realidad a veces están muy lejos de la justicia o lejos de una vocación y la fe de querer encontrarnos. Entonces da la sensación que está más cerca de querer separarnos que de encontrarnos. Y eso no está bien, porque no es el proyecto humano para nosotros. Ahora lo hablo desde la Namuncurá, después vamos a hablar del tema mapuche un poco, desde donde yo lo defino y donde lo encontramos muchos de mi gente. Es desde ahí que nos encontramos, bueno, y es evidente que también esta reunión es consecuencia de que nos reunimos con Gonzalo, ¿no? O sea, yo no decidí encontrarme con Gonzalo, ni Gonzalo decidió. Es como, tengo una amiga que dice, Dios dirige el tráfico, y es así, nos encontramos en un momento de otro tiempo, un tiempo de retomar paz, hermandad, cariño, sobre todo una palabra muy vapuleada, y muy comercializada, que es amor. Es el amor que Dios nos da a todos, para que podamos entender de qué se trata la vida y vivir, ¿no? Vivir con plenitud, no con tanta desespiritualización en la vida cotidiana. Voy a empezar, ya después de esto, mapuche, ¿no? Tanto que aparece en la prensa mapuches de todo tipo. Mapuche en la lengua, que es el zungum, se llama así, en la lengua nativa de mi familia y de los huiliche, pehuenche, ranculche, es un gentilicio, ni siquiera determina ni raza, mira, es como decir en castellano hombre. Hombre no determina si sos francés, italiano o inglés. Bueno, en la lengua del Pungún, mapuche tiene tal peso. Tenemos dos orígenes, uno que es político, estrictamente político, que viene sobre todo desde los movimientos setentistas y ochentistas que se radicaron en su momento en Chile, con ciertas organizaciones que determinaron desde un punto de vista político, con todo el furor de aquellas épocas del exilio, de los exilios y las represiones militares, como para establecer una especie de unidad a un estilo no nativo, porque en realidad los grupos nativos no estamos unidos de la manera en que podría estar unido un país como es Francia, o como trabaja Argentina para hacerlo hoy en día, u otros países del mundo, ¿no? La visión de la política de pueblos originarios, sobre todo en lo que compete a huiliche, mapuche, a mí me compete, es que cada parcialidad tiene su propia identidad, aunque se hable la misma lengua, tenga la misma cultura, tenga la misma espiritualidad, no indica que eso sea, uno esté así en una manera homogénea con el otro. ¿Sí? Se pueden reunir para algunas cosas, pero no necesariamente es así. Entonces existe el respeto de que uno es huiliche, el otro es pehuenche, el otro es ranculche, el otro, y así cada uno tiene su total independencia. ¿Sí? Es una visión muy de pueblos originarios, y esto tiene que ver también con la visión de la creación, ¿no? Porque cada uno de nosotros es irrepetible, y por algo Dios hace las cosas que sean así. O sea, cada uno de nosotros tenemos una partecita para aportar en este gran abecedario, ¿sí? Y cada uno de nosotros somos una letrita de esto, y así nos ha creado Dios. Desde ese punto de vista se transfirió esa visión. No quiere decir que sea la verdad, es lo que vimos nosotros a través del tiempo y cómo vivimos la vida, ¿no? Y cómo nos ubicamos con humildad ante todo el universo. Entonces, de ahí a meternos una bolsita que tenga el rótulo mapuche, cual supermercado de turno, es para nosotros bastante incómodo. Más cuando uno ve en la televisión 4 o 5 chicos encapuchados que no sabemos quiénes son, y que dicen una comunidad que está generada, le digo, los pueblos serían huiliche, pueblo pehuenche, pueblo ranculche, ¿sí? Ahora, las comunidades que conocemos hoy en día son la consecuencia de un diseño político que empezó en los años 90, que tiene que ver con una institución del Estado. O sea que nada más lejos de una naturalidad del pueblo. El pueblo no hay un Estado que define al pueblo, al revés, el pueblo define el Estado. Y eso ha pasado en toda la historia de la humanidad. Entonces también eso hay que reflexionar y refrescar para poder entender qué está pasando y de qué manera muchos grupos políticos, acorde al momento que estén dirigiendo o manejando el timón del Estado, sobre todo en estos últimos 30, 40 años,
han manipulado las necesidades económicas y materiales dentro de los grupos que conforman estos pueblos, y los han polarizado con estas personalidades jurídicas, que es algo que contrapone en sí mismo a lo que hoy se llama también derechos humanos, ¿no? ¿Cómo un pueblo le vamos a dar una personalidad jurídica? ¿No? Una personalidad jurídica es una estructura más estatal y más, en todo caso, contable, digamos, pero no desde un punto de vista de la existencia humana. ¿Cómo vamos a contabilizar eso? De esa misma manera no podemos imponer leyes a la naturaleza humana, ¿no? Uno puede, por las leyes básicamente se han creado, las desarrollamos en base para frenar la bestialidad humana, ¿no? Pero no para regular a la vida. La vida, hay alguien que la creó y la creó de esa manera. O sea, ¿cómo vamos a regular nosotros con nuestras leyes a la vida? Eso a nosotros nos parece algo atroz. Parte de esa distorsión es la que vemos, y parte de esa distorsión es cuando aparece este concepto de mapuches. ¿Sí? Entonces creo que hay si hay cuenta pendiente dentro de ese orden para hacer Argentina, es ese, es ubicar quién es quién. Hace un momento charlábamos con Gonzalo también, qué increíble, ¿no? Que nuestro país básicamente se origina por la firma de estos dos grandes ancestros nuestros, ¿no? Que es Julio Argentino Roca y Manuel Namuncurá, y sin embargo, nadie conoce una sola palabra en la lengua nativa de Manuel. Nos fuimos lentamente de algo que era muy fuerte inicialmente y que lo vieron todos así, porque si no tampoco los sectores espirituales de ambos mundos, que lo vieron muy bien, porque si no, no lo hubiesen apoyado, y ahí surge como emblema Ceferino. Les comento, Ceferino lo conocemos hoy como Ceferino, pero miren qué bonito que es esto. Cuando fueron los sacerdotes que eran italianos, a la Patagonia, tradujeron del Fungum al italiano directamente, no pasó por el castellano. Entonces, la traducción trataron de aproximar a una palabra latina lo que significaba en Fungum, que era zafiro, una piedra azul. ¿Sí? Y como era un niño, una piedra azul chiquita, entonces quedó de zafiro, zaferino. Y de hecho está anotado así, como zaferino, y zaferino no todo zaferino. Pero fíjense también los esfuerzos de cómo comunicar mundo. Y Ceferino, ¿sí? Ya era un niño espiritual en nuestro mundo. Él participaba de las ceremonias, era un niño que estaba preparándose para dirigir nuestras ceremonias de aquellas épocas. Y fíjense en cómo, de alguna manera, la visión fue empardar mundos, así como algunos de los hijos de Manuel fueron a aprender en diferentes instituciones. Aquí en Buenos Aires, la relación de Ceferino, ¿con quién fue? Con la iglesia, de la mano de los hermanos salesianos. O sea, fue algo muy, muy increíblemente e inteligentemente desarrollado. Lo de Sáenz Peña. ¿Saben dónde estaba nuestra casa? En la calle Lezica y Rawson. En aquella avenida 6-7 cuadras al otro lado. En nuestras contadas estaban las reuniones de mate a las tardes, e incluso las recomendaciones y los avales para que los hijos de Manuel estuviesen, mucho fueron respaldados por la esposa de Sáenz Peña. Entonces había toda una relación que no nos imaginamos cómo era. Nos han divulgado una relación inexistente, que no es lo que pasaba. Cuando llegaba Manuel a las oficinas de Julio Argentino, se hacían chistes, se trataban de león a león, porque el león puma, el león no, pero vos sos león y vos sos el tigre. Hay toda una cantidad de chistes, y hay testigos de eso. Hay testigos que escribieron eso, de todos los que estaban así, cadetes, o que eran ¿cómo se llama? Los mozos, ¿no? Entonces, gente que fue testigo de esas charlas, de lo que tomaban, de si tomaban café o té, todo. Hay toda una descripción que eso no sucede entre dos personas como pintan ahora de una enemistad tal. Por eso digo que hay tiempo para una cosa y tiempo para la otra. Y el tiempo de la construcción no tiene que ver con el recelo y la agresión, tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con entender el mundo, entender lo que viene. También era inevitable para la Argentina la institucionalización de un Estado, porque era lo que se estaba haciendo en Europa y era lo que iba a pasar en todo el planeta. Entonces tampoco era evitable ese proyecto de Belgrano, de cuasi monárquico, tampoco hubiese sido viable en ese momento, porque ya no era el tiempo de las monarquías. Entonces todo se fue entendiendo. Así también
así también el gran ejército de Manuel, no es que desaparece así de como un plumazo. Es el ejército que defiende toda la frontera de la zona de Neuquén, de Chubut, hacia el otro lugar, que hasta el día de hoy están pasando cosas muy extrañas, ¿no? Entonces, por eso retomo otra vez esta idea de mapuche. ¿De qué estamos hablando? Entonces, cuando hay un origen en común de la construcción del Estado, y voy más allá todavía, voy a ir un poquito más allá, así tomar punta, voy a puntear algunas cositas. Por ejemplo, el general don José de San Martín, cuando llega a Mendoza, ¿con quién se relaciona? Con un tal Huente Cura. ¿Quién es Huente Cura? Es el papá de Calpú Cura. Es el abuelo de Manuel. El bisabuelo. O sea, ya hay una relación y una concepción que viene hace mucho tiempo, pero esa relación, ¿quién la lleva a cabo? O sea, ¿quién produce esa reunión? Para que exista una confianza, porque para que embarcarse en una guerra de la que fue, hay que tener confianza, hay que creer en el otro, hay que depositar la vida, uno confiar la vida en el otro. Y esos fueron los hermanos jesuitas. Ellos estuvieron ahí, y ellos pudieron hacer ese puente, y darle a conocer a Huente Cura. ¿Por qué San Martín? Porque San Martín era mestizo y tenía sangre originaria, y hablaba guaraní. Entonces, Huente Cura lo recibe. ¿Quién estaba ahí de joven ya guerrero? No guerrero, pero que ya pintaba para ser el líder. Era Calpú Cura. Calpú Cura fue instruido, por eso en muchas crónicas de militares, la gente dice, esa estrategia de Calpú Cura, no, él aprendió de San Martín, porque él estuvo ahí en ese momento que se desarrollaron todas estas cosas, esos planes, con su papá, San Martín. Entonces hay toda una relación de mi familia con la historia de este lugar del mundo, más allá de ser nosotros nativos, sino también con los avatares que se producían desde Europa y que llegaba acá, ¿no? O sea, toda la liberación de los países está muy relacionada con la invasión napoleónica, los cambios políticos que se venían, la Revolución Francesa, y todo lo que conllevaba todo eso. Entonces, ¿dónde se ubica el originario de esa época? O por lo menos los jurados que somos nosotros. Yo creo que en la historia va a timber esta época, que creo que es una de las cosas más increíbles que ha pasado, porque no pasó esto en Estados Unidos, ¿eh? No pasó en México, el único lugar donde hubo una relación de este tipo fue acá. Entonces, nosotros somos un ejemplo. ¿Cómo el gran ejemplo americano de pronto desaparece como borrado del mapa? ¿Cómo puede ser eso? Hay algo que tenemos que rememorar. Tenemos que razonar la historia de nuevo, razonarla y entenderla en su contexto y razonarla hacia el presente, porque los jóvenes lo necesitan. Y se está viendo, uno habla con un chico hoy en día y realmente de dónde está parado, de la Argentina que está parado, no tiene idea. Tiene mucho más idea de los cumbiancheros o de otra cosa, a lo muy comercial y muy frívolo. Pero no tiene una concepción de nacionalidad, de lo que pasó acá, de lo que costó llegar a esto. De lo que costó de todas maneras, hacia afuera, hacia adentro, entre nosotros, y lo logramos. No puede ser tan así nomás este logro. Todos están existiendo porque acá dos personas se sentaron muy y firmaron, y dijeron, sí, vamos para adelante, resumiendo, hablándolo en palabras contemporáneas. Bueno, sí. Yo aquí quisiera plantearles cómo ven el presente, digamos, en este sentido en este sentido del encuentro, ¿no? Es decir, esta idea de que los argentinos nos tenemos que volver a encontrar, y lo que ustedes están contando hasta ahora es que hubo encuentros que después perdimos, ¿cierto? ¿Cómo lo ves vos, Gonzalo, desde tu condición de tataranieto de Roca? Bueno, estamos hoy el tema del encuentro es algo sustancial. Sin duda lo que vemos todos los días, esto que ha crecido, que es el tema de la grieta en todos los ámbitos de la vida, en la política, pero también en otros ámbitos. Tal vez tenemos que encontrar un camino, que es la política la que da los caminos, sobre objetivos concretos. Nosotros siempre nos referenciamos sobre la generación del 80. La generación del 80
fue un concepto completo, armado, no fue algo que se iba improvisando. En el caso de Roca, por lo menos concretamente, no es que se hizo la campaña del desierto y era, después vemos qué hacemos, era la campaña del desierto y se sabía que era el momento oportuno para hacer tantas cosas. Era la lucha final del interior y Buenos Aires, y se sabía que esa lucha final traía un espacio muy grande para el desarrollo de las otras cosas. Y entonces en ese corto periodo se hicieron cosas que fueron contundentes, concretas, que tuvieron que ver con todo ese progreso que vino después, pero que estaba todo unido, no estaba separado. Estaba unida la inmigración, estaba unida la educación, estaba unida la moneda que se hizo, estaba un concepto principal que era que todo eso era en paz. Habían luchado la última batalla que fue entre el interior y Buenos Aires y que dio que Roca fuera presidente, pero ese concepto completo, era la última batalla, se iban a hacer las cosas y se dio eso. Y en paz, el tema de la paz es un concepto muy grande que es un esfuerzo que creo que no hemos valorado, pero que en Roca yo lo he visto porque es algo que se ha transmitido por lo menos en los 25 años desde la primera presidencia o antes, porque ya siendo militar siempre estuvo abogando por la paz, aún en la búsqueda institucional, terminando con todas esas cosas, esas revoluciones y todo lo que se levantaba. Así que me parece que tenemos que encontrar eso. Yo a veces pienso en el presente, digo, un solo punto no se va a ordenar toda la nación. Si uno dice, vamos a erradicar la pobreza. Erradicar la pobreza significa educación, significa inversión, significa trabajo, significa ordenar todas las variables y eso nos pone un norte. Bueno, en aquel entonces lo encontraron con todas esas cosas que hicieron. Y creo que hoy tenemos que buscar lo mismo. Esto es nos encontramos y nos conocimos hace poco con Juan, pero hicimos una gran amistad, porque tenemos todas las cosas comunes, las cosas de la historia comunes, poder hablar de varias generaciones para atrás. Poder estar hablando y encontrando valores comunes aún en eso, de todo lo que hemos aprendido con toda la lucha tan grande que fue, y valores comunes actuales, que tienen que ver con las cosas que buscamos, que son la familia, que son el trabajo, que son la posibilidad de desarrollo, el lenguaje actual. Hoy, desgraciadamente, uno escucha en todas estas pujas y se habla de wincas y se habla de blancos. Cuando vemos en televisión, y los wincas y los blancos y los indios y las no sé qué. Estamos en el siglo XXI. Todas las comunidades indígenas, todas las personas que están trabajando están buscando el desarrollo, están buscando la modernidad, están buscando la instalación del siglo XXI. Tenemos bases del pasado y tenemos buenas bases del pasado para sentirnos que podemos construir. Así que es un poco lo que me parece a mí. El reflejo de esa generación del 80 con las pros y los contras que tuvo, pero fue una cosa muy abierta, muy sustancial en cuanto a la dirección de cada una de las cosas que fue proponiendo. Y el tema de la paz. Yo digo 20 años, 25 años de búsqueda de paz, porque el ejemplo mayor fue el tema de la paz con Chile. Pero no fue el único ejemplo, hay muchos otros. Pero el tema de la paz con Chile no fue la firma del pacto de 1881 que ya dio y fijó los límites. Es un tema de por sí interesante porque todavía no se habían rendido tampoco no se había tomado todo el territorio. Y sin embargo, se pudo firmar el pacto en 1881 de que las altas cumbres al oriente era Argentina y hacia occidente era Chile. Bueno, pero de ahí en más, todos los sinsabores que hubo, fue una constante búsqueda de la paz. Yo digo la búsqueda de la paz sin renunciamientos. Hoy cuando dicen, bueno, mantengamos la paz, bueno, dale esto. No, sin renunciamientos, pero para eso hay que tener valores elevados, ¿no? Ideales elevados y objetivos claros. Juan, yo te preguntaría por algo que es muy fuerte de lo que vos estuviste charlando, que tiene que ver con el tema de la argentinidad. Vos dijiste que te sentís, incluso cuando charlábamos antes, ¿no?
el tema de la argentinidad y, digamos, tu sentir argentino. Eso me parece que es importante y te pediría si lo podés desarrollar un poquito más. Sí, a ver, una cosa es la etnicidad, y no, yo no voy a permitir que los espacios que tienen, que son de la justicia, se mezclen con los espacios que tienen que ver con lo espiritual y la construcción social. Yo creo que han confundido mucho a los jóvenes y a la sociedad con este tema. Lo que es de la justicia es de la justicia y deberá definirse ahí, y si alguien hizo algo así, asado, como sea, lo deberá decidir la justicia. Por supuesto, una justicia, diría, más desarrollada aún de la que tenemos, en el sentido de que tiene que haber más participación, más otras vertientes sociales que no están participando, como en el caso que podría estar, como gran ejemplo puede ser Canadá o Estados Unidos, que incluye dentro de los aspectos de justicia parámetros que son de pueblos originarios, ¿no? Y terminamos con una vicepresidenta de Estados Unidos originaria, secretaria de la cartera económica originaria, porque ya hay otra manera de relacionarse. Yo creo que puede haber estoy totalmente, no es que creo, estoy totalmente convencido que estamos destinados a algo así, pero tenemos una base mucho más sólida que Estados Unidos en ese aspecto. Nosotros logramos, no logramos, mientras ellos se estaban debatiendo un racismo tremendo. Acá yo no pasaba eso. A lo sumo había una migración a Paturuzú, que era una especie de Superman, este, araucano tehuelche, ¿no? O sea, eso se infundía en un niño. O sea que, por eso, si no había un espacio social que pudiera dar luz a esa forma de ver las cosas. Entonces yo lo veo desde ahí, y sí, desde ese punto de vista, uno puede mantener cultura, puede mantener etnicidad, puede mantener incluso, porque esto trae en algún punto esas pasados conceptuales culturales de naciones antiguas, pero eso no indica que uno no pueda construir una situación contemporánea. O sea, mi familia aceptó y construyó como institución en inicio lo que era la Argentina. La bandera argentina la asumimos desde un punto de vista, desde acá Buenos Aires se veía la bandera argentina. Ahora, ¿cómo veíamos nosotros de la comunidad? Nosotros no tenemos bandera realmente de la manera que se ve desde este lado del mundo, que es un emblema cuasi militar y después nación. Para nosotros, los colores de la bandera argentina representan los colores de Dios, de la creación. Por eso mismo nos pareció bárbaro. ¿Cómo no vamos a tener una bandera que represente a Dios? O al creador máximo. Entonces desde ahí lo tomamos, o sea, nosotros lo entendimos desde un punto de vista muy espiritual esto. Por eso los misioneros salesianos tuvieron muchísimo que ver en esto. Hicieron un puente increíble. ¿Y cómo llegar a Manuel? Porque imagínense que entonces, atrás de eso hay un mundo celta, hay un mundo franco, hay germanos, hay un montón de cosas atrás que siguen cultivándose por regiones. Uno lo puede encontrar en la cultura, en los alimentos, en los simbolismos sociales. Sin embargo, no deja de ser, desde el punto de vista de un orden contemporáneo, el Estado. Y en el caso nuestro, en el caso de América, tenemos la gran oportunidad de realmente tener una nación con un concepto muy nuevo, porque esto no existía, no es al estilo Europa, ni al estilo Oriente, ni chino, ni japonés. Nosotros somos países con una nueva visión civilizatoria. Nos equivocamos, nos metemos las patas, ¿no? Pero realmente estamos conformando algo que, si somos exitosos en eso, nosotros vamos a demostrar que sí se puede convivir. Porque los demás, fíjense cómo está el mundo. Sin embargo, nosotros acá tenemos nuestro programa, pero seguimos empujando el sí se puede desde ese punto de vista. Podemos vivir acá. Que necesitamos equilibrar las cosas, por supuesto, pero eso no quiere decir que no podemos vivir. Tenemos que trabajar en esos equilibrios.
Como decía Gonzalo, ¿hay pobreza? Bueno, pues nos concentramos, ¿qué es pobreza? Una cosa es pobreza en África, otra cosa es pobreza en Inglaterra y otra cosa es pobreza en Argentina. ¿Qué es pobreza? ¿No tener algo material? Puede ser. Pero en el lugar donde hay alimentos no puede haber hambre. Sobra. Entonces hay cuestiones que son diferentes. Hay mucha diferencia. En el lugar donde hay mucho territorio, no puede haber gente que no tenga un espacio vital, existencial. Desde el punto de vista estructural de los estados y de lo contemporáneo del mundo, de que ven todo atracción propiedad privada, que es un concepto de Estado, un concepto institucional, pero eso no elimina el derecho a que todos los seres humanos nacimos en esta tierra, y esto no es nada ni de comunismo, ni de socialismo, es muy simple. Dios nos hace nacer y tenemos el derecho, vivimos en este planeta y el planeta lo creó para nosotros. Ahora, nosotros somos responsables de cómo vivimos en ese orden. ¿Cómo nos ordenamos nosotros para ese equilibrio? Y fíjense que nosotros hasta ahora, a los ponchazos, porque lo venimos llamando a los ponchazos, con muchos aciertos, yo creo que hay más aciertos que desaciertos, fíjense, más allá del sufrimiento humano y todo eso, que eso lo verá la justicia, no importa, pero hemos hecho muchas cosas como Argentina, pero muchísimas cosas. Yo voy por la calle y a mí nadie me segrega. Hace 30, 40 años atrás en Estados Unidos no podía caminar un afro por Nueva York. O sea, Harlem o nada. Entonces acá hay otro, mi abuelo, tengo un abuelo italiano, y tengo otro abuelo español. ¿Y cómo es que ellos se casaron con los originarios? ¿Cómo es que conformaron una familia así, de esa manera? Porque hay otras cosas, y hay algo que es mucho más poderoso, que es el amor, la familia. Volvemos otra vez a esos puntos. Entonces yo, ¿qué voy a decir? Ah, no, si yo ya llego a sangre, y eso no implica que yo soy mitad esto, yo no entro en los porcentajes, ¿no? Porque yo fui criado de una manera y educado de esa manera. Entonces es como el judío, porque el judío está criado en el judaísmo y va a ser criado en Alaska y va a ser igual. Bueno, lo mismo me pasa a mí, desde el punto de vista de lo que es el Williche, ¿no? De todo eso. Pero sin embargo, no dejo de ser argentino, no dejo de conformar esto, no dejo de ser hijo de un italiano, o sea, no dejo de tener esa ascendencia. Pero mi identidad, ¿qué es? La identidad sigue siendo, tenemos que reconocer que la Argentina es una nueva propuesta social, una nueva propuesta. Somos como, parece loco lo que voy a decir, pero es como una nueva civilización, porque esa mezcla que hemos logrado, yo cuando hablan de crisol de raza, a veces cuando dice crisol es como que desaparece la identidad. No es cierto. Este es un mosaico hermoso. Ahora, mucha gente me dice, no, que esto, que lo otro, que vinieron, sí, hubo actitudes muy agresivas porque realmente la educación en Europa para cualquier persona era agresiva. Era acuchillar o vivir. Así se llegó. Bueno, no vino Leonardo da Vinci. Convengamos que no pasó eso. Ni Miguel Ángel, ni Rafael. Vino otra gente, vino gente que venía ahora, pero no toda Europa era eso. Y también, ¿qué pasaba en Europa? Yo siempre digo una sola cosa, ¿no? ¿Cómo se vivía en Europa si no sabían que podían abonar la tierra? Y invadiéndose uno a otro cada 4 años, por comida, por valores que eran existenciales. Ahora, pensar que una sociedad durante miles de años, de la época anterior a los romanos, vivía así, y hay que estar en ese tipo de vida. Entonces hay que también mirar al otro de otra manera. Yo lo miro al otro de esa manera. Una cultura desarrollada de esa manera. Y nosotros acá con exceso de todo, porque uno si se fija en la alimentación, en la vida cotidiana originaria, y siempre hay de todo, nunca nos falta nada. Aún al día de hoy, con todas las carencias que hay, las familias que viven de montaña, no les falta nada. Les faltan cosas contemporáneas, pero mucho de lo esencial para existir sigue existiendo. O sea, Dios en eso le ha dado a América. Si hay un lugar parecido, disculpen acá, algo parecido al paraíso, no sé si es América, con todo lo que es en sí mismo. ¿No? Hay una esperanza acá que sale y brota todo el tiempo, de una manera u otra. Entonces, de ahí es donde nos tenemos que agarrar. Y ahí es donde yo digo, soy argentino. Ahí me gustaría decir que debe ser esto para muchos de los que nos están escuchando y los que van a escuchar, porque esto queda grabado y lo vamos a difundir, la sorpresa del acuerdo, la sorpresa de la no discordia, o la sorpresa de la concordia. Entonces, digamos, yo creo que nos podríamos quedar horas, pero yo
les pediría que cada uno de ustedes, ahora los vamos a dejar juntos en cámara, nos diga cómo ven hacia el futuro la construcción argentina. Es decir, y que desde este encuentro de un Namuncurá con un Roca, de un Roca con un Namuncurá, que mucha gente debe estar sorprendida y se va a seguir sorprendiendo, y yo le pronostico un destino mediático a ustedes, porque van a ser ahora llamados desde muchos lugares, porque Espero que no. este es un problema. Bueno, sí, pero la pregunta, o digamos la idea es, ¿cómo ven ustedes el aporte de este encuentro a la construcción de una Argentina, como bien decían ambos, del futuro, ¿no? Es decir, desde Gramsci hasta Calfucurá. ¿Salud? Bueno, yo creo que tenemos un trabajo que hacer, porque hay que, así como dicen, ahora está muy en boda descolonizar, y yo diría sacar el relato encima, desrelatizar, una cosa así, porque hay mucho, le voy a comentar así una acción, esto es muy de Calfucurá, esto. Cuando iban por las Pampas, se trasladaban, siempre, aún en nuestro grupo habían algunos que no se los quería mucho. ¿Pero por qué? No era por afecto, simplemente porque iban caminando atrás de la columna, que iba a seguir también, y que solamente hablaban, era la chusma. Y que eran se decía, no son ni capaces de ir a buscar un caballo salvaje y domarlo para ir a caballo, aunque sea. No, y preferían ir chusmando, la chusma. El desprecio hacia el chusma siempre es constante. Y eso me recuerda a Moisés también, que le pasa exactamente lo mismo. La chusma empieza a invadir y le destruye a la gente. Bueno, estamos en un momento de chusma. Esto es chusma. Toda la gente habla del derecho de hablar, y claro, yo hablo cualquier cosa. Está bien, yo creo que todos tenemos derecho a hablar, bueno, pero no hay una responsabilidad de la palabra, no hay una responsabilidad de lo que estoy diciendo, ni tampoco hay una manera de decir, bueno, de lo que siento yo puedo decir, claro que sí puedo tener una opinión, me siento de tal manera, siento que tal cosa, y esclarecer a ver si está bien mi sentimiento con la empatía con el semejante, porque si no, soy un elegido cósmico, y que toda mi palabra es válida y el resto no. No es así. Vinimos para aprender. Tenemos eso que hacer. Mucho trabajo en estas clases, donde mucho de lo que también incluso nosotros creo que pensamos que estamos acertados, pueden ser errores. Hay que estar en ese mundo, en asumir esa situación. Podemos estar equivocados o no, pero hay que embarcarse en esa idea de retomar desde el punto de vista de donde se hicieron las cosas reales. Y de ahí empezar a ver, por eso hoy, hace un rato también hablábamos con Gonzalo, de una historia donde razonar las cosas y los contextos del momento. Separando lo que es, lo que es de la justicia, que sea de la justicia, que lo resuelva la justicia. Pero la otra parte, la que nos compete a nosotros para poder continuar viviendo y existiendo en nuestro país, tenemos que sentarnos a charlar, a hablar. Pero no de chusma, sino de comunión. ¿Sí? No, ya los griegos mismos decían sofismo, basta de sofismo, yo me cansé del sofismo. Y lo digo yo en la mujer, me cansé del sofismo. Pero bueno, yo creo eso, que tenemos la gran posibilidad de hacerlo, de empezarlo. Estamos a tiempo, siempre la esperanza que estamos a tiempo para todo esto. Así que bueno, eso es como más lo veo yo, no sé, Sí. era Gonzalo. Sí, yo también lo veo con mucha esperanza, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas para hacer. Lo primero es hacer lo que uno hace frente a todas las cosas que vivimos y las crisis que vivimos, las crisis de afuera y las nuestras. Por ahí me dicen, pero ¿y a vos qué te pasa? ¿Por qué tenés esperanza? Pero bueno, es que hagamos cada uno lo mejor que podemos hacer manteniendo lo nuestro, desde nuestras familias, a nuestras empresas, con nuestras cosas, nuestras actividades, en medio de la desazón, sin dejarse deprimir de todo lo que nos ocurre. En el mundo a mí me parece que faltan liderazgos, es decir, de los líderes, de los que nos tienen que decir qué es lo que vamos a hacer, no saben qué hacer. Yo lo veo, por ejemplo, en el tema agricultura, que es un poco mi medio, cuando vamos a
a una clase, por ahí vienen los ingenieros y vienen los que nos van a mostrar lo que se está haciendo, y lo primero que hacen es presentarse y dicen, no, nosotros venimos a aprender de ustedes. Nosotros también, porque ustedes tienen para dar. Entonces, uno va, está frente al ingeniero, está frente a la cosa que nos quiere presentar, métodos, sistemas, tecnologías y demás, y en vez de darlo con toda la generosidad, están constreñidos porque hay protocolos, muchos protocolos en el mundo, todas las cosas, que hacen que uno no se pueda soltar, y entonces se dice, bueno, nosotros también venimos a aprender de ustedes. No, si yo vengo de una facultad, o vengo a una academia, o una escuela de tecnología, o voy al INTA, yo quiero que me enseñen, porque tienen todo el conocimiento. Tienen que transmitirlo, ¿no? Eso nos pasa mucho en algunas cosas que vamos con respecto al tema de la agroecología y demás, porque dicen, bueno, nosotros venimos a tomar el conocimiento campesino, el indígena, que también vale. Bueno, pero revalídenlo y después tráiganlo como ciencia cierta, final, y transmitan cosas que tienen que ver con seguridad. Y eso falta mucho. Los liderazgos faltan en eso, me parece que hay poca claridad, que es lo que sí tuvimos en el pasado. Había gente que sentaba, que pensaba, que decía, y que transmitía un programa, ¿no? Cuando es muy clásico decir, bueno, Alberdi hizo lo que hizo, escribió la Constitución, dio el norte, dijo gobernar es poblar, una cantidad de cosas, y apareció Roca, por ejemplo, como un ejecutor, pleno, completo, sin dudas, sobre qué es lo que había que hacer para resolver problemas. Los problemas siempre están. El tema es cuál es la posición y cuál es la solución a los problemas. Así que bueno, me parece que un poco eso es lo que nos está faltando, pero desde la mirada particular, cada uno hacer lo máximo que pueda hacer, como tantos lo están haciendo, para mantener y sostener todo el esquema que tenemos, ¿no? Bueno, así que, muchas gracias. Hay que entregarlo. Eduardo, ¿me ha levantado la mano? No, sí. Bueno, vamos a escuchar ahora al presidente del Instituto Julio Argentino Roca, que fue el ente organizador de este encuentro, Rosendo Fraga. Bueno, sentate, Rosendo. Muy bien, para mí esta ha sido una reunión muy valiosa. A veces, hace unos años, habla vacancia cultural. Este es un encuentro cultural. Un encuentro es cuando uno busca, ¿no es cierto?, el punto de contacto con el otro. Lo fundamental no es el aspecto. Lo fundamental es la actitud. La actitud de escuchar, la actitud de, ¿no es cierto?, comprender. Ese es el punto fundamental. Yo creo que todo es un momento, siempre, ¿no es cierto?, probablemente la Argentina camina a una de estas crisis recurrentes que las últimas décadas nos han pasado. Pero el mundo, no, el mundo está en el momento más grave de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, nosotros estamos, bueno, vamos o podemos ir a las crisis recurrentes que hemos vivido, que tenemos años. Pero el mundo está en la misma situación. Lo que está pasando en el mundo realmente es muy grave, los riesgos, ¿no es cierto? Y estamos en un momento donde el mundo, los diplomáticos parecen guerreros. Es decir, el diplomático se ha transformado en guerrero, no en diplomático. Mucho más esfuerzo hacia la guerra que hacia la paz. En este momento en el mundo. Será porque los que toman las decisiones son los nietos de la Segunda Guerra Mundial, ya no los hijos que recordaban a través de los padres. Hay un hecho que va a tener lugar el 15 de septiembre en un país que se llama Asia Central, Kazajstán. Del 13 al 15. En ese país donde me encuentro, no es el primero,
donde va a ir el Papa Francisco, de todas las religiones, no de las religiones del libro, no de la religión del libro, ¿no es cierto? Es decir, cristianos, musulmanes, judíos, no, de todas las religiones. Budismo, confucianismo, las religiones no monoteístas. Y te cuento, en este momento, ¿no es cierto?, que creo que es muy importante. Muy importante, porque esa actitud de plantear un diálogo no es el primer caso, pero la circunstancia es el más importante del momento. La dimensión de diálogo religioso nosotros tenemos dentro del monoteísmo. Bueno, este es un diálogo que alcanza, ¿no es cierto?, la divinidad. Una vez el Papa solo se hace hablar de divinidad. Es decir, ellos también tienen una divinidad, un concepto de Dios diferente al nuestro. Ahora, y su corte es importante, porque el punto, ¿no es cierto?, entender lo que pasa en China, ¿vale?, es tremendamente importante. La religión, aparte de lo religioso, es un factor dominante de la cultura de los pueblos. Bueno, y ese es el punto. Yo creo que acá, este pequeño acto, ¿no es cierto?, que lo hemos visto una actitud de cultura del encuentro, hecho por dos personas, y eso es importante, cuando se personifica personas como Juan y como Gonzalo, porque es lo que realmente transmite esa actitud. Bueno, espero que no sea la última reunión de este tipo. Realmente el aporte que ha hecho Juan para mí es invalorable, ¿no es cierto?, de su cultura, ¿no es cierto?, y el testimonio de Gonzalo también. Y muchas gracias a ustedes por haber participado de esta reunión. Gracias. Bueno, muy bien, vamos a salir de la grabación. Disculpen un segundito.